Durkheim es considerado fundador de la sociología de la educación. Dedicó gran parte de su vida al análisis del sistema educativo representado de una manera objetiva, es decir, a través del positivismo. Sus obras desempeñaron un papel principal en la transformación de la sociología, por lo que se encargó de elaborar un método más definido y mejor adaptado a la naturaleza particular de los fenómenos sociales, aportando reglas que permiten una estructura unificada al método sociológico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emil Durkheim y les voy a platicar un poco acerca de mi historia. Yo nací un día 15 de abril de 1858 en un hospital de una ciudad llamada Lorena, en Francia. Entre los años 1879 y 1882, ingresé en la Escuela Normal Superior de París, en donde concluí mis estudios en filosofía, influenciado en el gran interés que tengo en el positivismo y el evolucionismo. Con un particular gusto por la enseñanza, en el año 1887 comencé a enseñar pedagogía y ciencias sociales en la Facultad de Letras de la Universidad de Burdeos. En el año de 1893 publiqué mi tesis doctoral, llamada La división del trabajo social, en donde pretendo demostrar que la fuente de la vida social es la similitud de las conciencias y la división del trabajo. Posteriormente, en el año de 1895, mi siguiente publicación fue Las reglas del método sociológico, en donde establezco a la sociología como una ciencia social positivista. Vamos a explorar un poco más esta publicación para que se comprenda mejor de qué estoy hablando. Para empezar, hay que determinar qué es un hecho social. Un hecho social es el modo de ser influenciado por la cultura y el contexto social, por medio de las creencias que se transmiten con la educación, las tendencias de opinión y las prácticas de grupo que es común a todos los miembros del grupo. Con base en ello, se ha creado una serie de reglas relativas a la observación de los hechos sociales. Estas reglas están divididas en dos grupos. El primer grupo nos dice que debemos considerar a los hechos sociales como cosas, es decir, que deben contener toda la esencia de lo real, lo que existe. Son sociedades que nacen, se desarrollan y mueren. En ellas son importantes la moral, la economía, los fenómenos sociales y la cooperación. Por otro lado, en el segundo grupo tenemos una serie de reglas de disciplina rigurosa. La primera regla nos dice que tenemos que alejar sistemáticamente las prenociones, de lo cual hablaremos más adelante. Tenemos que liberarnos de las falsas evidencias y terminar con las categorías empíricas. La segunda regla nos dice que no debemos tomar nunca como objeto de las investigaciones más que un grupo de fenómenos previamente definidos por ciertas características exteriores. Finalmente, la regla número 3 nos dice que se deben apartar los datos sensibles que pueden ser demasiado personales en el observador. Además, tenemos otras reglas. Por ejemplo, las reglas relativas a la distinción de lo normal y lo patológico. En este caso, tendremos 5 reglas. La primera nos dice que un fenómeno es normal cuando se produce en el promedio de las sociedades de esta especie, considerada en la fase correspondiente de su evolución. La segunda regla nos dice que las ciencias del hombre nos deben ayudar a alcanzar un criterio que nos permita diferenciar la salud de la enfermedad. La regla número 3 nos dice que cada especie tiene su salud particular con un tipo de medio que le es propio. La regla número 4 nos indica que la corrupción se mide en el índice de percepción. Y la regla número 5 expone que el delito es un fenómeno de la sociología normal. En cuanto a las reglas relativas a la constitución de los tipos sociales, tenemos 3 reglas. La primera nos dice que un pueblo se compone de la reunión de 2 o varios pueblos que le han precedido. La segunda regla nos indica que la evolución social empieza por pequeños conglomerados simples para formar conglomerados aún más grandes.
Y la tercera dice que estas reglas responden implícitamente a una cuestión que el lector puede haberse planteado al vernos hablar de especies sociales como si existieran, sin haber establecido directamente su existencia. En el siguiente grupo de reglas, que son las reglas relativas a la explicación de los hechos sociales, tenemos dos aspectos. El primero nos habla de los medios que impulsan directamente al hombre a mejorar su condición cualquiera que sea y en todos los aspectos. Y la segunda nos habla de la necesidad de una mayor felicidad. Finalmente, en las reglas relativas a la administración de la prueba, podemos mencionar 6 reglas. La demostración del fenómeno, 2 distintos métodos propuestos en mi publicación, que es el método de experimentación y el método comparativo, el método comparativo como tal, la moral, el método de variaciones concomitantes y la sociología comparada. Pero, ¿qué relación tienen las reglas del método sociológico con el deporte? El deporte permite a los individuos dar respuesta a sus necesidades de socialización, favoreciendo relaciones microgrupales. Mediante el deporte, los individuos pueden dar una equilibrada salida a sus emociones, estableciéndose como un contexto idóneo para entablar íntimas relaciones primarias de afecto y empatía. Asimismo, el deporte fomenta las relaciones de conocimiento mutuo y cooperación social, por lo que es un terreno ideal para la creación de redes de apoyo basadas en relaciones de confianza, que generen grandes beneficios de tipo psicosociales asociados a la identidad, el apoyo mutuo y la creación de una sociedad civil mejor organizada. Otro punto importante dentro de esta publicación es la prenoción. ¿Pero qué es la prenoción? Bueno, pareciera que se nace con esta característica. Se hace referencia a que la mente humana toma sus propias ideas como si fueran cosas en sí mismas. Estas nociones están a la base de todas las ciencias y su origen está en la costumbre. El influjo es negativo para la ciencia en la medida que las usamos arbitrariamente para reconstruir nuestro conocimiento del mundo. Esto da como resultado ideas falsas que desfiguran la realidad. Para la demostración de la verdad a través de la prenoción, se siguen patrones conocidos. También se sugiere una serie de 3 reglas dentro del método sociológico de la prenoción. La primera, alejar sistemáticamente todas las prenociones. La segunda, escapar del imperio de las nociones vulgares. Y la tercera, la sensación es fácilmente subjetiva. Para poder cumplir con cada una de estas reglas, debemos de tomar en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, para alejar sistemáticamente todas las prenociones, tenemos que tomar en cuenta que la ley de la puesta en duda de todas las ideas que ha recibido anteriormente es porque no quiere emplear más que conceptos científicamente elaborados, es decir, constituidos de acuerdo con el método que instituye. Todos los que han recibido otro origen deben ser rechazados, por lo menos provisionalmente. Se prohíbe resueltamente el empleo de los conceptos formados fuera de la ciencia para satisfacer necesidades que no tienen nada de científicas. Falsas evidencias que dominan el espíritu del vulgo. Que sacuda de una vez por todas el yugo de las categorías empíricas que una larga costumbre acaba a menudo por volverse tiránica. Nos apasionamos por nuestras creencias políticas y religiosas, por nuestras prácticas morales, mucho más que por las cosas del mundo físico. Para escapar del imperio de las nociones vulgares, debemos de tomar en cuenta los siguientes puntos. Definir las cosas de las que trata, a fin de que se sepa y de que él sepa bien a qué se refiere. Comprender, sin excepción ni distinción, todos los fenómenos que presentan igualmente esos mismos caracteres, porque no tenemos ningún motivo, ningún medio, para escoger entre ellos. Estas propiedades son entonces todo lo que sabemos en realidad, por consiguiente, deben determinar en forma soberana cómo se debe agrupar los hechos. Por último, no tomar nunca como objeto de las investigaciones más que un grupo de fenómenos previamente definidos por ciertas características exteriores que les son comunes, e incluir
en la misma investigación todos los que responden a dicha definición. Finalmente, cuando hablamos de la sensación es fácilmente subjetiva, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. En las ciencias naturales, la regla exige que se aparten los datos sensibles que pueden ser demasiado personales en el observador para retener exclusivamente los que presentan un grado suficiente de objetividad. Cuando el sociólogo se propone explorar un orden cualquiera de los hechos sociales, debe esforzarse por considerarlos bajo un aspecto en el que se presenten aislados de sus manifestaciones individuales. Un físico sustituye las impresiones vagas que producen la temperatura o la electricidad por la representación visual de las oscilaciones de un termómetro o de un electrómetro. Finalmente, los hechos sociales son tanto más susceptibles de ser objetivamente representados cuanto estén más completamente desprendidos de los hechos individuales que los manifiestan. Bueno, pues este es el contenido principal de esta publicación y continuaremos con nuestra línea del tiempo. Para el año 1897, publiqué una nueva obra llamada El suicidio. En esta obra, mi intención es dejar perfectamente delimitado el concepto objeto de nuestro estudio. Y para ello, doy una definición objetiva, eliminando las posibles alteraciones que las palabras sufren al incluirse en un vocabulario cotidiano. En el año de 1911, publiqué la comunicación que tuve con el Congreso de Filosofía de Bolonia, llamado Juicio de Realidad y Juicio de Valor, en donde se compara y se contrapone la perspectiva que tenemos respecto a la lógica específica de los ámbitos científico y políticos, tanto Weber, Marx y un servidor. En el año de 1912, publiqué Las formas elementales de la vida religiosa, en donde expongo mi idea fundamental acerca de que lo religioso es lo social par excelencia, es decir, que los caracteres distintivos de los fenómenos sociales y los religiosos prácticamente coinciden. En el año de 1915, lamentablemente, fallece mi hijo, André. Posterior a esto, yo caí en un silencio feroz. 2 años después, en 1917, fallecí yo en el frente de la Salónica durante la Primera Guerra Mundial. Y bien, esta fue mi vida. Espero haya sido de su interés. Gracias. En conclusión, podemos rescatar algunos puntos acerca de la vida de Durkheim y de las publicaciones realizadas por él. Por ejemplo, Durkheim nos enseña a través del método que defiende, siendo el positivismo, que la verdad o el conocimiento sobre la verdad solo puede ser alcanzada a través del llamado método científico, basándose en los resultados de cada proyecto de investigación científica, ya que como regla general, se debe seguir un procedimiento bajo este método y con fundamento en la experiencia o la experimentación. La sociología es independiente de toda filosofía, es decir, que el sociólogo debe olvidarse del filósofo para poder considerar los hechos sociales como objetos particulares. La sociología es una ciencia autónoma. Se deben considerar los hechos sociales como cosas. Un hecho social no puede explicar otro hecho social. Ha llegado para la sociología el momento de renunciar a los éxitos mundanos y de tomar el carácter esotérico que conviene a toda ciencia.